Hay un tipo de persona que parece caminar por el mundo envuelta en una armadura invisible. Alguien que atraviesa los juegos de poder, las intrigas y las estratagemas sin caer en las trampas que destruyen a tantos otros. No es que sean inmunes al engaño por ingenuidad o buena fortuna, sino porque han desarrollado algo mucho más valioso que cualquier escudo físico. Una estructura interna tan sólida que ninguna manipulación encuentra donde anclarse. Maquiavel observó durante toda su vida que los príncipes más astutos no eran necesariamente los más fuertes, sino aquellos capaces de leer las intenciones ocultas detrás de las palabras amables, aquellos que habían aprendido a proteger su voluntad como si fuera el tesoro más preciado del reino. Esta habilidad, este conjunto de rasgos, que convierte a una persona en ingobernable para los manipuladores, no es un don divino ni un talento exclusivo de unos pocos privilegiados, sino el resultado de una construcción consciente, deliberada y profundamente estratégica de la propia personalidad. La manipulación existe porque la mayoría de las personas operan desde vulnerabilidades emocionales que ni siquiera reconocen en sí mismas. La necesidad desesperada de aprobación, el miedo al rechazo, la incapacidad de soportar la incomodidad del conflicto, la ilusión de que ser amable es sinónimo de ser débil ante la presión externa. Maquiavel entendió que el poder verdadero no radica en dominar a otros, sino en no ser dominado, y que la libertad más grande no es hacer lo que uno quiere sin consecuencias, sino tener la claridad mental suficiente para no ser dirigido por las agendas invisibles de quienes te rodean. Cuando alguien desarrolla ciertos rasgos específicos, no solo se vuelve resistente a la manipulación, sino que transforma completamente la dinámica de sus relaciones, porque los manipuladores tienen un instinto casi sobrenatural para detectar a quienes no pueden ser moldeados, y simplemente se alejan en busca de presas más fáciles. Lo fascinante de estos rasgos es que no te convierten en una persona cínica, desconfiada o aislada del mundo, como muchos podrían pensar al escuchar sobre estrategias de protección personal. Al contrario, te liberan para relacionarte desde la autenticidad más pura, porque cuando nadie puede manipularte, ya no necesitas fingir, complacer o traicionar tus propios valores para mantener la paz o ganarte el favor de otros. Maquiavel sabía que los hombres más temidos no eran los más crueles, sino los más impredecibles para aquellos que intentaban controlarlos, aquellos cuyas decisiones no podían ser anticipadas porque no respondían a los patrones emocionales comunes que la mayoría lleva como cadenas invisibles. Este video no es una simple lista de características deseables. Es un mapa hacia una forma completamente diferente de existir en el mundo, donde tu centro de gravedad está tan firmemente plantado en tu interior que ninguna tormenta externa puede derribarte. Quizás te has preguntado por qué ciertas personas parecen inmunes a las técnicas que funcionan con casi todos los demás. ¿Por qué algunos individuos pueden decir no sin culpa? Pueden alejarse de relaciones tóxicas sin drama interminable. Pueden mantener sus límites sin sentirse como villanos. Pueden ver a través de las máscaras sociales con una claridad casi inquietante. La respuesta no está en una personalidad fría o desapegada, sino en rasgos específicos que actúan como filtros perceptuales, permitiéndote ver el tablero de ajedrez completo, mientras otros solo ven las piezas individuales. Maquiavel escribió sus tratados no para enseñar crueldad, sino para revelar la mecánica real del poder humano, despojada de ilusiones románticas. Y en ese despojo brutal de fantasías es donde encontramos las verdades que realmente protegen.
Si posees estos rasgos o si decides cultivarlos conscientemente, no solo te vuelves inmune a la manipulación, sino que comienzas a operar en un nivel completamente diferente de conciencia relacional. Este recorrido que estás a punto de comenzar te mostrará exactamente cuáles son esos rasgos, cómo se manifiestan en la vida cotidiana, por qué son tan efectivos contra las estrategias de control psicológico y, más importante aún, cómo puedes desarrollarlos deliberadamente si descubres que aún no forman parte de tu arsenal personal. Maquiavel nunca creyó en la bondad ingenua como virtud política, pero sí creyó profundamente en el conocimiento como forma de libertad, en entender las reglas del juego para no ser devorado por quienes las dominan sin escrúpulos. Cada palabra que escucharás a partir de ahora está diseñada para desmantelar las ilusiones que te hacen vulnerable y para construir en su lugar una estructura psicológica tan robusta que ningún manipulador, por hábil que sea, encuentre la grieta por donde infiltrarse. Prepárate para ver el mundo de las relaciones humanas con ojos completamente nuevos. El primer rasgo fundamental que te hace inmune a la manipulación es la claridad absoluta sobre tus propios valores y principios no negociables. Maquiavel observó que los príncipes que caían con mayor facilidad eran aquellos que no tenían un núcleo ideológico firme, aquellos que adaptaban sus creencias según las circunstancias o las presiones externas, convirtiéndose así en veletas al servicio del viento más fuerte. Una persona sin valores claramente definidos es como un barco sin timón, susceptible a ser dirigido por cualquier corriente que prometa seguridad o beneficio inmediato. Los manipuladores son expertos en detectar esta indefinición interna, porque saben que alguien sin brújula moral clara puede ser convencido de casi cualquier cosa si se aplica la presión adecuada en el momento oportuno. La vulnerabilidad no está en tener valores diferentes a los de otros, sino en no tener ninguno lo suficientemente arraigado como para defender cuando el costo social se vuelve incómodo. Cuando conoces exactamente qué es negociable y qué no lo es en tu vida, cuando has reflexionado profundamente sobre qué tipo de persona quieres ser independientemente de las consecuencias externas, creas un sistema de referencia interno que ninguna manipulación puede desestabilizar. Maquiavel comprendía que el poder verdadero surge de la predictibilidad interna, no de la rigidez externa, porque cuando eres predecible para ti mismo, cuando sabes exactamente cómo responderás ante ciertos dilemas morales, los demás pierden el poder de sorprenderte o confundirte con argumentos emocionales diseñados para hacerte dudar. Esta claridad no significa inflexibilidad o cerrazón mental, sino todo lo contrario. Significa que has hecho el trabajo interno necesario para distinguir entre adaptación inteligente y traición a tus principios fundamentales. Los manipuladores prosperan en la ambigüedad moral, en personas que dicen valorar la honestidad, pero mienten cuando es conveniente, que proclaman lealtad, pero traicionan cuando el precio es tentador. La construcción de este sistema de valores no es un ejercicio intelectual abstracto, sino el resultado de enfrentarte honestamente a preguntas incómodas sobre quién eres cuando nadie está mirando, qué estás dispuesto a sacrificar por tus creencias, cuánta presión social puedes soportar antes de ceder en cuestiones que realmente importan. Maquiavel nunca glorificó la virtud por la virtud misma, pero sí reconoció que la consistencia interna es una forma de armadura psicológica que muy pocos poseen y que resulta invaluable en el teatro de las relaciones humanas. Cuando alguien intenta manipularte apelando a tu necesidad de pertenecer, de ser aceptado,
de evitar el conflicto, y tú tienes una base de valores tan sólida que prefieres la soledad a la traición de tus principios, esa persona simplemente no tiene herramientas para moldearte. La manipulación funciona porque la mayoría de las personas están dispuestas a negociar casi cualquier cosa para evitar la incomodidad emocional inmediata. Este primer rasgo se manifiesta en decisiones cotidianas, que parecen pequeñas, pero que revelan la estructura interna completa de una persona. Maquiavel estudió cómo los grandes líderes tomaban decisiones impopulares con serenidad, cuando esas decisiones alineaban con sus objetivos estratégicos, mientras que los líderes débiles cambiaban de opinión constantemente, buscando la aprobación de las masas. En tu vida personal, esto se traduce en la capacidad de decir no sin ofrecer justificaciones elaboradas, de retirarte de situaciones que violan tus límites sin sentir culpa paralizante, de mantener tu posición incluso cuando todos a tu alrededor te dicen que estás equivocado. No es terquedad ni arrogancia, es la paz profunda que viene de saber exactamente quién eres y qué representas. Una paz que ninguna presión externa puede alterar porque no depende de validación ajena. Los manipuladores pueden detectar esta cualidad a kilómetros de distancia, y la mayoría simplemente no invertirá energía en intentar controlar a alguien cuya estructura interna es tan evidente y firme. La ironía hermosa de este rasgo es que mientras más claro estás sobre tus valores, más flexible puedes ser en aspectos superficiales de la vida, porque no confundes la adaptabilidad social con la traición de principios. Maquiavel entendía la diferencia entre el pragmatismo estratégico y la prostitución de la integridad, y enseñaba que los príncipes más exitosos eran aquellos capaces de adaptarse a las circunstancias sin perder nunca de vista sus objetivos fundamentales. Esto se traduce en que puedes ser amable sin ser complaciente, diplomático sin ser falso, colaborativo sin ser sumiso. La claridad de valores no te convierte en una persona rígida o dogmática, sino en alguien que sabe exactamente cuándo la flexibilidad es sabiduría y cuándo es cobardía disfrazada de virtud. Esta distinción es lo que separa a quienes viven según sus propios términos, de quienes viven reaccionando a las expectativas y manipulaciones de los demás. Desarrollar este rasgo requiere un nivel de autoconocimiento que muchos evitan porque implica enfrentarse a verdades incómodas sobre las propias contradicciones e hipocresías. Maquiavel nunca prometió que el camino hacia el poder personal fuera placentero, solo que era efectivo, y la efectividad requiere honestidad brutal consigo mismo antes que cualquier estrategia externa. Debes preguntarte qué has estado negociando de ti mismo por aceptación, qué partes de tu integridad has vendido por paz temporal, qué principios proclamas públicamente pero violas en privado cuando nadie te ve. Solo en ese encuentro incómodo con tu propia incongruencia puedes comenzar a construir el tipo de claridad interna que te hace verdaderamente inmanipulable. No es un proceso de un día ni de una semana. Es el trabajo de toda una vida que se manifiesta en pequeñas victorias diarias, donde eliges la autenticidad sobre la conveniencia. La señal más clara de que has desarrollado este rasgo es cuando las amenazas de rechazo social, las promesas de recompensas condicionales, los chantajes emocionales sutiles y las presiones grupales simplemente dejan de tener poder sobre tus decisiones. Maquiavel escribió que el hombre libre es aquel que no teme más la desaprobación que la muerte misma, porque ha encontrado algo dentro de sí que vale más que cualquier favor externo. Cuando alcanzas ese nivel de claridad, no es que te vuelvas insensible o desconectado, sino que tu centro de gravedad emocional se mueve completamente hacia tu interior, y desde ese lugar centrado puedes relacionarte con otros desde la abundancia en lugar del déficit,
desde la fortaleza en lugar de la necesidad, desde la autenticidad en lugar de la máscara. Este es el primer paso, el cimiento sobre el cual todos los demás rasgos se construyen, porque sin claridad de valores, cualquier otra habilidad de detección de manipulación es inútil cuando realmente importa. El segundo rasgo que te hace inmune a la manipulación es la independencia emocional, la capacidad de validar tu propia experiencia sin necesitar constantemente la aprobación o confirmación externa. Maquiavel observó que los gobernantes más vulnerables eran aquellos cuya autoestima dependía del aplauso de las multitudes. Aquellos que modificaban sus políticas no por convicción estratégica, sino por la necesidad insaciable de ser amados y admirados. Esta dependencia emocional crea un punto de acceso directo para cualquier manipulador que entienda cómo funciona. Porque quien controla tu necesidad de aprobación, controla efectivamente tus decisiones, tus límites y tu capacidad de decir verdades incómodas. La trampa más sutil de la manipulación no es la amenaza directa, sino la promesa implícita de aceptación condicional. Serás valorado si haces esto, serás rechazado si no lo haces. Y la mayoría de las personas reorganizan completamente su comportamiento alrededor de esa ecuación invisible. La independencia emocional no significa aislamiento afectivo ni indiferencia hacia lo que otros piensan o sienten, sino la capacidad de mantener tu sentido de valor personal incluso cuando enfrentas desaprobación, crítica o rechazo. Maquiavel comprendía que el líder efectivo debe ser capaz de tomar decisiones impopulares sin desmoronarse internamente, de enfrentar la ingratitud sin amargarse, de mantenerse firme en su curso, incluso cuando todos los que alguna vez lo apoyaron se vuelven en su contra. Esta fortaleza no surge de la insensibilidad, sino de haber construido un sistema de autoevaluación que no depende de fuentes externas, de haber desarrollado la capacidad de ser tu propio juez más importante. Cuando logras esto, las técnicas de manipulación que funcionan con casi todos los demás simplemente rebotan en ti, porque el manipulador no puede amenazarte con quitarte algo que nunca le has dado. El poder de definir tu valor. Esta independencia se manifiesta en conversaciones cotidianas de maneras sutiles pero reveladoras. Maquiavel estudió cómo las personas con poder genuino respondían a las críticas, no con defensividad inmediata ni con explicaciones desesperadas, sino con una consideración tranquila de si la crítica contenía verdad útil o era simplemente un intento de desestabilización. Una persona emocionalmente independiente puede escuchar "eres egoísta" sin entrar en pánico interno. Puede considerar si hay algo de verdad en la acusación o si es una manipulación diseñada para hacerla ceder en un límite legítimo. Los manipuladores lanzan acusaciones emocionales como anzuelos, esperando que te enganches en la necesidad de demostrar que no eres lo que te acusan de ser, y en ese enganche, en esa desesperación por justificarte, es donde pierdes tu poder. La persona emocionalmente independiente simplemente no muerde el anzuelo. Lo fascinante de este rasgo es cómo transforma completamente la dinámica de tus relaciones, porque cuando ya no necesitas desesperadamente que otros te vean de cierta manera, puedes finalmente mostrar quién eres realmente. Maquiavel entendía que la máscara social, aunque a veces necesaria, se vuelve una prisión cuando la usas por dependencia emocional en lugar de por estrategia consciente. Hay una diferencia abismal entre adaptar tu comunicación por efectividad y distorsionar tu esencia por necesidad de aprobación. La independencia emocional te libera para ser auténtico, porque el rechazo que podrías enfrentar al mostrarte real ya no es una amenaza existencial,
sino simplemente información sobre incompatibilidad. Y la incompatibilidad no es un fracaso personal, sino una realidad natural de la diversidad humana. Esta libertad, para ser rechazado sin colapsar internamente, es paradójicamente lo que te hace más atractivo para las personas que realmente valen la pena. El desarrollo de este rasgo requiere enfrentar directamente el origen de tu necesidad de aprobación externa, que generalmente se remonta a patrones establecidos en la infancia, donde tu valor estaba condicionado al comportamiento, al logro o a la complacencia. Maquiavel nunca se interesó por la terapia emocional en sí misma, pero sí comprendía que los patrones de dependencia establecidos tempranamente en la vida se convierten en vulnerabilidades estratégicas en la edad adulta. Si creciste creyendo que el amor es algo que debes ganar constantemente a través de la perfección o el sacrificio de tus necesidades, llevarás ese patrón a todas tus relaciones adultas, y los manipuladores lo detectarán instintivamente. Romper este patrón no es cuestión de leer un libro o escuchar un video, sino de exponerte repetidamente a situaciones donde eliges tu autenticidad sobre la aprobación y sobrevives emocionalmente a las consecuencias. La práctica concreta de este rasgo comienza con pequeños actos de valentía emocional. Expresar una opinión impopular sin disculparte por ella, decir no sin ofrecer una justificación elaborada, permitirte ser incomprendido sin correr a explicarte, soltar la necesidad de tener la última palabra en una discusión porque tu paz interna es más valiosa que ganar el argumento. Maquiavel enseñaba que el poder se construye en los momentos pequeños y privados, no en los grandes gestos públicos, y cada vez que eliges tu propia validación sobre la externa, fortaleces el músculo de la independencia emocional. Con el tiempo, esta práctica acumulativa crea una estructura psicológica tan resistente que cuando alguien intenta manipularte amenazando con retirarte su aprobación o amor, tu respuesta interna genuina es una mezcla de claridad y casi indiferencia. Si tu amor es condicional a mi sumisión, entonces no es amor que me interese conservar. La prueba definitiva de que has alcanzado independencia emocional es cuando puedes mantener relaciones profundas y significativas sin perder tu centro, cuando puedes amar intensamente sin necesidad desesperada, cuando puedes ser vulnerable sin ser dependiente. Maquiavel distinguía entre el príncipe que gobierna desde el miedo a perder el poder y aquel que gobierna desde la confianza en su capacidad de recuperarse, incluso si todo se pierde. Esta misma distinción aplica a las relaciones personales. Operar desde la abundancia emocional en lugar del déficit cambia completamente lo que toleras, lo que aceptas, lo que permites. Cuando tu validación fundamental viene de tu interior, las relaciones se convierten en una elección genuina en lugar de una necesidad existencial. Y esa libertad de elegir desde el deseo en lugar de la necesidad es lo que finalmente te hace inmanipulable, porque nadie puede controlarte amenazando con quitarte algo que sabes que puedes vivir sin ello si es necesario. El tercer rasgo esencial es la capacidad de observar el comportamiento humano con desapego analítico, viendo patrones en lugar de creer ciegamente en las palabras. Maquiavel dedicó su vida entera a estudiar la naturaleza humana despojada de idealizaciones románticas, y su gran descubrimiento fue que las personas rara vez dicen lo que realmente quieren, y casi nunca actúan según sus declaraciones verbales cuando hay un precio que pagar. Esta habilidad de leer entre líneas, de observar lo que la gente hace en lugar de lo que dice, de detectar las inconsistencias entre discurso y acción, es quizás la defensa más poderosa contra la manipulación.
porque los manipuladores dependen fundamentalmente de que creas sus palabras más que sus patrones. Ellos cuentan con que serás lo suficientemente ingenuo o desesperadamente esperanzado como para ignorar las señales de advertencia evidentes a favor de las promesas seductoras. Esta capacidad de observación desapegada no surge del cinismo, sino de una curiosidad científica sobre cómo funcionan realmente las personas cuando creen que nadie está prestando atención a los detalles. Maquiavel aconsejaba observar no lo que los hombres dicen en los banquetes ceremoniales, sino cómo se comportan cuando piensan que nadie importante los está viendo, porque es en esos momentos no vigilados donde se revela el carácter verdadero. Un manipulador puede decirte que te valora profundamente mientras sistemáticamente invalida tus sentimientos cada vez que expresas una necesidad. Puede proclamar lealtad mientras te socava sutilmente frente a otros. Puede jurar cambio mientras repite exactamente los mismos patrones destructivos con diferentes excusas. La persona con este rasgo desarrollado no se deja hipnotizar por las palabras hermosas, sino que mantiene un registro mental tranquilo de los patrones de comportamiento a lo largo del tiempo. Lo que hace este rasgo particularmente poderoso es que te permite ver venir la manipulación mucho antes de que cause daño real, porque los manipuladores siempre dejan señales tempranas de su naturaleza antes de desplegar estrategias más elaboradas. Maquiavel enseñaba que los conflictos se previenen más fácilmente cuando se detectan en sus inicios que cuando ya han tomado forma completa, y lo mismo aplica a las relaciones manipuladoras. Hay pequeñas violaciones de límites que ocurren al principio para probar tu respuesta, exageraciones menores de la verdad, para ver si las cuestionas, intentos sutiles de hacerte sentir culpable por tener necesidades propias. Una persona con agudeza observacional nota estas pruebas y actúa inmediatamente, estableciendo consecuencias claras o alejándose antes de invertir más energía emocional. La mayoría ignora estas señales tempranas por optimismo o por miedo a parecer desconfiada, y luego se pregunta cómo terminó tan enredada en una relación tóxica. Esta habilidad requiere desarrollar lo que Maquiavel llamaría ojos fríos, la capacidad de suspender temporalmente tu necesidad de creer en la bondad inherente de las personas para ver simplemente lo que está frente a ti. No significa volverse paranoico o asumir mala intención en todos, sino cultivar una neutralidad observacional que te permita registrar información sin distorsionarla a través del filtro de lo que quisieras que fuera verdad. Cuando alguien te muestra quién es a través de sus acciones, créele la primera vez. No esperes a la 10ª demostración mientras te convences de que las anteriores fueron malentendidos. Los manipuladores dependen de tu necesidad de darles el beneficio de la duda infinitamente, de tu bondad que interpreta cada transgresión como un error aislado en lugar de ver el patrón sistemático que realmente es. La práctica de este rasgo implica convertirte en un estudiante silencioso del comportamiento humano, observando cómo las personas tratan a otros cuando no hay beneficio inmediato en juego, cómo responden cuando escuchan un no, cómo manejan el poder cuando lo tienen, cómo hablan de las personas que no están presentes. Maquiavel insistía en que el carácter se revela en los detalles pequeños, mucho más que en las declaraciones grandiosas, y que quien es cruel con el mesero, pero encantador contigo, está mostrándote exactamente lo que harían contigo si las circunstancias cambiaran. Esta atención a los detalles te permite construir un perfil preciso de con quién estás tratando realmente, no con la versión idealizada que te presentan o que tú deseas que exista. Es incómodo,
Porque a menudo la verdad que descubres es que alguien que te importa no es quien pretende ser, pero esa incomodidad temporal te ahorra años de sufrimiento futuro. Lo hermoso de desarrollar este rasgo es que también te hace más compasivo de maneras genuinas, porque cuando ves los patrones de comportamiento claramente, entiendes que la mayoría de las personas actúan desde sus propias heridas y limitaciones, no desde una maldad intrínseca. Maquiavel no era un moralista, pero sí era un realista. Y el realismo te permite tener compasión sin ser ingenuo, empatía sin ser vulnerable a la explotación. Puedes entender por qué alguien se comporta manipuladoramente. Quizás es todo lo que aprendió en su familia de origen, y al mismo tiempo establecer límites firmes que protejan tu bienestar. La comprensión no requiere tolerancia, y la compasión no exige que te sacrifiques. Esta claridad te libera para relacionarte con las personas tal como son, no como podrían ser o como prometen ser. Y esa es la base de todas las relaciones genuinamente sanas. La señal de que has integrado completamente este rasgo es cuando ya no te sorprendes dolorosamente por el comportamiento de las personas, porque has aprendido a leer las señales que siempre estuvieron ahí. Maquiavel escribió que el hombre sabio prevé los problemas desde lejos y actúa antes de que se materialicen, mientras que el necio espera hasta estar rodeado de llamas para buscar agua. En tus relaciones personales, esto se traduce en una capacidad casi profética de saber cómo terminará una dinámica basándote en cómo comenzó, de predecir qué hará alguien bajo presión, observando qué hace en la comodidad, de detectar incompatibilidad fundamental antes de invertir años tratando de forzar que funcione. No es pesimismo, es sabiduría práctica. Y esa sabiduría es lo que finalmente te permite invertir tu tiempo y energía emocional en personas que realmente merecen ese tesoro precioso que es tu confianza genuina. El cuarto rasgo fundamental es la incomodidad con la incomodidad, específicamente la capacidad de tolerar tensión social, conflicto y desaprobación sin colapsar en complacencia o sumisión. Maquiavel entendió que el poder reside en quien puede soportar la incomodidad más tiempo, porque la mayoría de las personas harán casi cualquier cosa para resolver la tensión inmediatamente, incluso si eso significa traicionar sus propios intereses o límites. Los manipuladores son maestros en crear incomodidad artificial, silencios incómodos, expresiones de decepción, amenazas implícitas de conflicto, sabiendo que tu urgencia por resolver esa incomodidad te hará ceder en lo que sea necesario para restaurar la armonía superficial. Si no puedes tolerar esa tensión, si tu sistema nervioso entra en pánico ante la posibilidad de conflicto prolongado, serás eternamente vulnerable a cualquiera dispuesto a usar tu aversión a la incomodidad como palanca de control. Esta tolerancia al malestar es quizás el rasgo más contraintuitivo, porque toda nuestra educación social nos condiciona a ser buenos, a mantener la paz, a evitar confrontaciones, a priorizar la armonía grupal sobre nuestras necesidades individuales. Maquiavel desafió frontalmente esta noción, argumentando que el príncipe que prioriza ser amado sobre ser respetado, inevitablemente será tanto odiado como despreciado, porque su necesidad de aprobación lo convertirá en un títere de las exigencias ajenas. En tu vida personal, esto se manifiesta cuando dices sí a compromisos que no quieres asumir, porque decir no generaría una conversación incómoda. Cuando aceptas comportamientos irrespetuosos, porque confrontarlos crearía tensión. Cuando te disculpas por cosas que no hiciste mal solo para que la otra persona deje de estar molesta. Cada vez que priorizas la comodidad inmediata sobre tus límites legítimos, le enseñas al mundo exactamente cómo manipularte. Desarrollar este rasgo requiere reconocer
que la incomodidad temporal del conflicto es infinitamente preferible al sufrimiento prolongado de vivir sin límites. Maquiavel aconsejaba que es mejor una herida quirúrgica rápida que una enfermedad que se propaga lentamente y eventualmente destruye todo el cuerpo. Y esta metáfora aplica perfectamente a las relaciones personales. Cuando permites que pequeñas violaciones de límites pasen sin consecuencias por evitar incomodidad, esas violaciones crecen inevitablemente hasta convertirse en patrones de abuso que son mucho más dolorosos y difíciles de confrontar más adelante. La persona con este rasgo desarrollado elige la incomodidad de establecer límites tempranamente, sabiendo que ese momento difícil previene años de miseria futura. No es que disfruten el conflicto, sino que lo prefieren 1000 veces a la alternativa de vivir como prisionera de las expectativas ajenas. Lo que hace este rasgo particularmente efectivo contra la manipulación es que elimina la herramienta principal del manipulador, tu predictibilidad emocional. Maquiavel enseñaba que el poder estratégico radica en ser impredecible para tus adversarios mientras mantienes claridad interna para ti mismo. Y cuando desarrollas tolerancia a la incomodidad, te vuelves completamente impredecible para quienes están acostumbrados a usar la presión social como mecanismo de control. El manipulador asume que si crea suficiente tensión, eventualmente cederás para resolverla. Pero cuando esa estrategia no funciona, cuando descubre que puedes sentarte tranquilamente en medio del conflicto sin ceder un milímetro, pierde completamente su ventaja. De hecho, muchos manipuladores simplemente se retiran ante personas con este rasgo, porque no tienen paciencia para juegos largos contra oponentes que no se inmutan ante sus tácticas habituales. La práctica de este rasgo comienza con exponerte intencionalmente a pequeñas dosis de incomodidad social y observar que sobrevives perfectamente. Maquiavel creía que el coraje se construye gradualmente a través de victorias pequeñas que demuestran a tu sistema nervioso que aquello que temías no era tan catastrófico como imaginabas. Empieza expresando una preferencia diferente en una situación de bajo riesgo sin justificarte extensamente. Permite que alguien esté molesto contigo sin correr inmediatamente a reparar la relación. Di no a una petición sin ofrecer una explicación elaborada. Termina una conversación cuando quieras terminarla en lugar de esperar permiso implícito del otro. Cada una de estas pequeñas victorias reconfigura tu sistema nervioso, enseñándole que la desaprobación temporal no es una amenaza existencial, sino simplemente una experiencia desagradable que pasará. Lo fascinante es cómo este rasgo transforma tus relaciones con personas genuinas mientras simultáneamente filtra a los manipuladores. Maquiavel observó que los aliados verdaderos respetan los límites incluso cuando inicialmente los incomoda, mientras que los parásitos solo permanecen mientras encuentras complacencia ilimitada. Cuando desarrollas tolerancia a la incomodidad y comienzas a establecer límites claros, las personas que realmente te valoran se adaptarán y respetarán esos límites después de un periodo inicial de ajuste, porque su interés en ti es genuino, no transaccional. Los manipuladores, por otro lado, escalarán temporalmente sus tácticas de presión, incrementando la culpa, la victimización, las amenazas implícitas, pero cuando ven que ninguna cantidad de presión te hace retroceder, simplemente se van en busca de víctimas más fáciles. Este proceso de filtración es doloroso, pero esencial para construir un círculo de relaciones genuinas. La señal definitiva de que has integrado este rasgo es cuando puedes sentarte en medio de la tensión social, con una calma casi budista, observando la incomodidad sin ser controlado por ella,
reconociendo que el malestar del otro no es tu responsabilidad de arreglar a menos que hayas causado daño legítimo. Maquiavel escribió que el príncipe efectivo debe aprender a no ser bueno cuando la bondad se vuelve debilidad, y en el contexto de las relaciones personales, esto significa que debes aprender a no priorizar la comodidad emocional del otro sobre tu propia integridad. No se trata de volverse cruel o insensible, sino de reconocer que permitir que otros te manipulen a través de la creación artificial de incomodidad no es bondad, es cobardía disfrazada de virtud, y tanto tú como ellos merecen mejor que esa dinámica tóxica. El quinto rasgo que te hace verdaderamente inmanipulable es la ausencia de necesidad de justificarte o explicarte constantemente. La capacidad de tomar decisiones y mantener límites sin sentir que debes convencer a otros de su legitimidad. Maquiavel observó que los gobernantes débiles gastaban cantidades enormes de energía tratando de hacer que cada decisión fuera comprendida y aprobada por todos los afectados, mientras que los gobernantes efectivos simplemente decidían según su mejor juicio y permitían que otros reaccionaran como quisieran. Esta constante necesidad de justificación es una señal brillante para los manipuladores de que pueden desestabilizarte simplemente expresando desaprobación o confusión, sabiendo que entrarás en modo de explicación defensiva, donde inconscientemente buscas su permiso para hacer lo que ya decidiste hacer. En ese ciclo de justificación infinita es donde pierdes tu poder, porque has transformado una decisión unilateral en una negociación donde la otra persona tiene voto sobre tu vida. La trampa psicológica aquí es sutil, pero devastadora. Cuando sientes que debes justificar cada límite, cada preferencia, cada decisión personal, estás implícitamente aceptando que esas cosas requieren aprobación externa para ser válidas. Maquiavel comprendía que la legitimidad del poder no proviene del consenso, sino de la claridad de propósito y la consistencia de acción, y lo mismo aplica a tu autoridad personal sobre tu propia vida. Tus límites no necesitan la comprensión del otro para ser legítimos. Tus decisiones no requieren que alguien más esté de acuerdo con tu razonamiento para ser válidas. Tus preferencias no tienen que tener sentido para nadie excepto para ti. Cuando internalizas esta verdad profundamente, cuando dejas de buscar permiso implícito a través de justificaciones elaboradas, eliminas por completo uno de los mecanismos favoritos de control de los manipuladores. Esta práctica se manifiesta concretamente en cómo comunicas tus límites y decisiones. Maquiavel aconsejaba hablar con la autoridad de quien no duda de su derecho a decidir, porque la duda invita a la desafío, mientras que la certeza lo disuade. En lugar de decir, siento mucho, pero no creo que pueda porque tengo otras cosas, y además no me siento muy bien, y simplemente dices, no voy a poder. La diferencia es abismal. La primera versión es una invitación abierta para que el manipulador desmantele cada una de tus razones y aplique presión adicional. La segunda es una declaración que no ofrece puntos de ataque. Los manipuladores son como abogados buscando agujeros en tu testimonio, y cada justificación que ofreces es otra oportunidad para que encuentren una forma de invalidar tu posición y hacerte sentir que debes ceder. Lo liberador de este rasgo es que te permite reclamar enormes cantidades de energía que antes gastabas en el agotador ciclo de explicarte, defenderte, justificarte ante personas que en realidad no están buscando comprensión sino control. Maquiavel entendía que el tiempo y la energía son recursos finitos y que el gobernante sabio no los desperdicia tratando de hacer que cada súbdito entienda y apruebe cada decisión. En tu vida personal, esto significa que dejas de invertir horas
en conversaciones circulares donde intentas hacer que alguien entienda por qué necesitas lo que necesitas, cuando en realidad esa persona ya entiende perfectamente, pero está usando tu necesidad de validación como palanca para hacerte dudar y ceder. La comprensión genuina se da o no se da rápidamente. Todo lo demás es teatro manipulador. El desarrollo de este rasgo requiere trabajar la culpa que surge cuando no ofreces justificaciones elaboradas, porque fuiste condicionado desde la infancia a creer que decir no sin una razón suficientemente buena te hace egoísta o malo. Maquiavel desafiaría esa creencia directamente, argumentando que el egoísmo no está en priorizar tus necesidades, sino en exigir que otros sacrifiquen las suyas por las tuyas. Cuando dices no, no estás siendo cruel con la otra persona, simplemente estás siendo honesto sobre tus límites y capacidades. La culpa que sientes es resultado de años de condicionamiento que te enseñó que las necesidades de otros deben priorizarse sobre las tuyas para ser una buena persona. Y desmantelar ese condicionamiento es esencial para cualquier esperanza de vivir libre de manipulación. Tu no completo es una declaración de autonomía, no un acto que requiere perdón. La práctica concreta comienza con acortar dramáticamente tus explicaciones y observar qué sucede. Maquiavel enseñaba que las pruebas revelan verdades que las suposiciones ocultan, y cuando pruebas decir simplemente «eso no funciona para mí», en lugar de elaborar una disertación sobre por qué, descubres rápidamente quién respeta tu autonomía y quién está buscando ángulos de ataque. Las personas genuinas aceptarán tu no sin exigir un interrogatorio completo sobre tus razones. Los manipuladores presionarán con preguntas diseñadas para hacer que tu límite parezca irracional o egoísta. Esta diferencia en respuesta es información invaluable sobre con quién estás tratando realmente, información que permanece oculta mientras continúas ofreciendo justificaciones que dan la ilusión de que tu límite está abierto a debate. Lo paradójico es que cuando dejas de justificarte constantemente, tus relaciones genuinas mejoran, porque finalmente puedes mostrarte con autenticidad en lugar de con una narrativa cuidadosamente construida, diseñada para obtener aprobación. Maquiavel distinguía entre el poder que viene de la autenticidad y el poder que viene de la manipulación de percepciones, prefiriendo siempre el primero porque es más sostenible a largo plazo. Cuando ya no necesitas que todos comprendan tus razones, puedes simplemente ser quien eres sin la exhaustiva labor de relaciones públicas que antes consumía tu vida. Las personas que aprecian tu esencia se acercarán. Las que solo estaban interesadas en moldearte según sus necesidades se alejarán. Y ese proceso de selección natural es exactamente lo que necesitas para construir una vida rodeada de relaciones genuinas, en lugar de transacciones manipuladoras disfrazadas de conexión. El sexto rasgo esencial es la capacidad de detectar y nombrar las dinámicas manipuladoras en tiempo real, sin miedo a arruinar el ambiente o ser acusado de ser conflictivo. Maquiavel comprendía que el silencio frente a la injusticia no es neutralidad, sino complicidad, y que quien no puede nombrar lo que está experimentando está condenado a repetirlo indefinidamente. Los manipuladores prosperan en el espacio entre lo que está sucediendo realmente y lo que se puede decir socialmente aceptable, confiando en que tu educación sobre buenos modales te impedirá señalar directamente sus tácticas. Cuando desarrollas la habilidad de decir con calma pero firmeza, estás tratando de hacerme sentir culpable por tener este límite, o esa es una falsa dicotomía diseñada para que yo elija entre dos opciones que tú prefieres, desmantellas completamente el juego manipulador.
porque lo sacas de las sombras hacia la luz donde no puede sobrevivir. Esta habilidad de nombrar lo innombrable requiere primero desarrollar un vocabulario sofisticado sobre tácticas manipuladoras comunes: triangulación, gaslighting, victimización estratégica, desplazamiento de culpa, falsos dilemas, ataques ad hominem disfrazados de preocupación, halagos seguidos de crítica, amor condicionado a comportamiento específico, amenazas implícitas envueltas en lenguaje amable. Maquiavel era un maestro en descomponer las estrategias de poder en sus componentes fundamentales y enseñaba que conocer el nombre de una táctica te da poder sobre ella. Cuando puedes identificar exactamente qué está haciendo alguien, cuando tienes el lenguaje preciso para describirlo, esa persona pierde la ventaja de operar en la ambigüedad. Ya no pueden pretender que estás siendo sensible o malinterpretando, porque has nombrado específicamente el mecanismo que están usando. Lo poderoso de este rasgo no es solo la capacidad de detectar manipulación, sino el coraje de nombrarla en voz alta, incluso cuando hacerlo creará incomodidad social significativa. Maquiavel observó que los cortesanos que sobrevivían en ambientes políticos traicioneros eran aquellos capaces de llamar a las cosas por su nombre real, no los que participaban en la ficción colectiva de que todo era armonioso. En tus relaciones personales, esto significa que cuando alguien dice «solo estoy preocupado por ti», mientras claramente intenta controlar tus decisiones, puedes responder «aprecio la preocupación, pero lo que escucho es una objeción a mi autonomía disfrazada de cuidado». Es directo, es incómodo y es absolutamente efectivo para establecer que no participarás en juegos donde las verdaderas intenciones se ocultan detrás del lenguaje socialmente aceptable. El desarrollo de este rasgo requiere superar el condicionamiento social que te enseñó que señalar directamente el comportamiento problemático es grosero o crea drama, cuando en realidad lo que crea drama es permitir que patrones tóxicos continúen sin nombrarlos hasta que explotan en conflictos mayores. Maquiavel argumentaba que los pequeños conflictos ignorados eventualmente se convierten en guerras y que el gobernante sabio aborda las tensiones cuando aún son manejables. Traducido a relaciones personales, esto significa que nombrar una dinámica manipuladora la primera vez que aparece, cuando la relación aún no está completamente envenenada, es un acto de preservación tanto para ti como potencialmente para la relación misma. Das a la otra persona la oportunidad de corregir su comportamiento antes de que se convierta en un patrón irreversible, aunque la mayoría de los manipuladores preferirán terminar la relación antes que cambiar. La práctica concreta de este rasgo implica desarrollar frases claras y directas, que nombres lo que estás experimentando sin acusación dramática, pero también sin suavizar la verdad. Maquiavel aconsejaba hablar con la precisión de un médico describiendo síntomas, sin emoción excesiva, pero tampoco minimizando la gravedad. Por ejemplo, en lugar de estallar emocionalmente o de tragarte tu percepción, puedes decir calmadamente: «He notado un patrón donde cada vez que establezco un límite, respondes con historias sobre lo difícil que ha sido tu día, lo cual tiene el efecto de hacerme sentir culpable por tener necesidades». Estás nombrando el patrón, describiendo el efecto y no permitiendo que la conversación se desvíe hacia si tu percepción es correcta o no, porque no es un debate, es una observación de tu experiencia. Lo que hace este rasgo particularmente devastador para los manipuladores es que elimina su dependencia en tu duda sobre tu propia percepción. Maquiavel entendía que gran parte del poder manipulador viene de hacer que la víctima cuestione su propia lectura de la realidad. Pero cuando tú tienes la confianza de nombrar exactamente lo que estás viendo,
Cuando no buscas validación externa de tu percepción, sino que simplemente la declaras con certeza tranquila, el manipulador pierde esa herramienta. Puede tratar de decirte que estás equivocada, que eres paranoica, que malinterpretaste, pero cuando respondes quizás y quizás no, pero lo que sé es que este patrón que estoy nombrando me hace sentir de esta manera, y eso por sí solo es suficiente información para mí. Cierras todas las vías de confusión que el manipulador necesita para operar. La integración completa de este rasgo se manifiesta cuando puedes nombrar dinámicas manipuladoras con la misma naturalidad con la que nombras el clima, sin carga emocional excesiva, pero tampoco minimizando lo que está sucediendo. Maquiavel escribió que el poder verdadero está en quien puede ver y nombrar la realidad sin distorsión, y en las relaciones personales esta capacidad te libera de gaslighting, de segundas adivinanzas constantes, de la confusión que los manipuladores cultivan deliberadamente. Cuando las tácticas tienen nombres y tú no tienes miedo de usarlos, cuando puedes decir eso es triangulación o eso es desplazamiento de culpa, con la misma tranquilidad con la que dirías está lloviendo, te conviertes en alguien completamente imposible de manipular, porque la manipulación requiere oscuridad para funcionar, y tú acabas de encender todas las luces. El séptimo rasgo que te hace inmune a la manipulación es la disposición a perder relaciones que requieren tu traición personal para mantenerse. La aceptación profunda de que la soledad elegida es preferible a la compañía tóxica. Maquiavel observó que los príncipes más vulnerables eran aquellos que se aferraban al poder a cualquier costo, incluso al precio de su dignidad e integridad, mientras que los más temibles eran aquellos que podían soltar el trono si mantenerlo significaba convertirse en monstruos. Esta misma dinámica opera en las relaciones personales. Los manipuladores tienen poder sobre ti solo mientras tengan algo que tú no estés dispuesto a perder. Y cuando alcanzas el punto de paz donde puedes decir prefiero estar solo que continuar en esta dinámica, su palanca de control se evapora completamente. El apego desesperado a relaciones específicas, sin importar cuán destructivas sean, es la vulnerabilidad fundamental que los manipuladores explotan. Esta disposición a soltar no surge de la indiferencia ni del aislamiento autoimpuesto, sino de una valoración profunda de tu propia paz mental y dignidad que las coloca por encima de cualquier relación específica, no importa cuán significativa haya sido históricamente. Maquiavel comprendía que el apego es el origen de la vulnerabilidad estratégica, porque quien puede amenazar con quitarte aquello a lo que estás desesperadamente apegado, controla efectivamente tus decisiones. En relaciones personales, esto se manifiesta cuando te quedas en dinámicas abusivas, porque no puedes imaginar tu vida sin esa persona. Cuando toleras violaciones sistemáticas de tus límites, porque el miedo al abandono es más fuerte que tu necesidad de respeto. Cuando permites ser tratado como opción, mientras tratas a otros como prioridad, porque la alternativa de estar solo parece peor que cualquier humillación presente. Desarrollar este rasgo requiere hacer el trabajo interno de construir una relación tan rica contigo mismo que la soledad deje de ser una amenaza existencial para convertirse en una posibilidad neutral o incluso deseable en comparación con relaciones que requieren tu distorsión constante. Maquiavel nunca romantizó la soledad, pero sí reconocía que es temporalmente necesaria cuando la alternativa es la corrupción del propio carácter. Debes llegar al punto donde puedas decir honestamente, prefiero mi propia compañía auténtica a la compañía de alguien que solo me acepta si traiciono lo que soy.
Y esa declaración no puede ser un farol ni una estrategia de negociación. Debe ser una verdad tan profundamente sentida que estés genuinamente dispuesto a actuar en consecuencia, aunque duela terriblemente. Lo que hace este rasgo revolucionario es cómo transforma completamente la dinámica de negociación en cualquier relación. Maquiavel enseñaba que en cualquier negociación, quien está más dispuesto a alejarse tiene todo el poder, porque no está operando desde el déficit, sino desde la abundancia, o al menos desde la aceptación de lo que tiene. Cuando un manipulador detecta que estás genuinamente dispuesto a perder la relación antes que continuar siendo manipulado, enfrenta una elección: o cambia su comportamiento o te pierde. Y como la mayoría de los manipuladores no están interesados en hacer el trabajo de cambio genuino, simplemente se van. Este proceso es doloroso, pero profundamente liberador, porque filtras automáticamente a quienes solo estaban interesados en una versión distorsionada de ti que servía a sus propósitos. La práctica de este rasgo comienza con exponerte a períodos de soledad elegida, para descubrir que sobrevives perfectamente, que tu valor no depende de tener relaciones románticas o amistades constantes, que puedes estar contigo mismo sin necesitar distracción o validación externa continua. Maquiavel creía que el autoconocimiento solo es posible en momentos de soledad reflexiva, y que quien teme estar solo consigo mismo está huyendo de verdades que necesita enfrentar. Cuando construyes una relación rica contigo mismo, cuando tienes intereses que te apasionan, cuando disfrutas tu propia compañía, cuando has hecho las paces con tus imperfecciones, la amenaza de quedarte solo pierde su poder paralizante, y con esa pérdida de poder, pierdes también tu vulnerabilidad principal a la manipulación. Lo fascinante es cómo este rasgo crea un efecto paradójico. Cuando genuinamente estás dispuesto a perder relaciones que no sirven tu bienestar, atraes relaciones mucho más saludables porque estás operando desde la abundancia interna en lugar de la escasez desesperada. Maquiavel observó que los príncipes que gobernaban sin miedo excesivo a la deposición eran respetados mucho más que aquellos que se aferraban al poder con terror, porque la ausencia de miedo se percibe como fortaleza. En relaciones personales, cuando no estás desesperadamente aferrado a conexiones específicas, cuando puedes mantener límites claros sabiendo que si alguien no los respeta, simplemente te irás, proyectas una energía completamente diferente que naturalmente repele a manipuladores y atrae a personas emocionalmente maduras que valoran la autenticidad sobre el control. La integración completa de este rasgo se evidencia cuando puedes tener conversaciones difíciles sin el miedo paralizante de que la relación termine, porque has aceptado profundamente que si esta relación particular no puede acomodar tu autenticidad y límites, entonces no es la relación correcta para ti, independientemente de cuánto tiempo hayas invertido o cuánto amor sientas. Maquiavel escribió que el príncipe debe ser capaz de hacer lo necesario sin ser consumido por el remordimiento, y en el contexto de relaciones personales, esto significa que debes ser capaz de alejarte de personas que amas profundamente cuando continuar significa traicionarte a ti mismo, y hacer eso sin colapsar en culpa debilitante. Es el acto más difícil y más liberador simultáneamente, y es absolutamente esencial para cualquier esperanza de vivir libre de manipulación, porque un manipulador sin amenaza creíble de pérdida es un manipulador con poder ilimitado sobre ti. El octavo rasgo fundamental es la capacidad de confiar en tu propia percepción de la realidad, incluso cuando otros insisten en que estás equivocado, loco o siendo irracional. Maquiavel reconocía que el poder reside en quien puede definir qué es real y qué no lo es, y que la táctica más insidiosa de control
no es la violencia física, sino la distorsión de la realidad percibida de la víctima hasta que dude de sus propios sentidos. Esta táctica, ahora conocida como gaslighting, es el arma favorita de manipuladores sofisticados porque no deja evidencia visible, no requiere fuerza bruta, solo requiere paciencia y consistencia al contradecir la experiencia vivida de alguien hasta que esa persona internalice la duda como condición permanente. Cuando desarrollas confianza inquebrantable en tu propia percepción, cuando sabes que si algo se siente mal para ti, esa es información válida independientemente de explicaciones alternativas que otros ofrezcan, te vuelves prácticamente imposible de manipular a través de la confusión y la duda. Esta confianza en tu percepción no significa arrogancia ni cierre mental a perspectivas alternativas, sino el reconocimiento de que tu experiencia subjetiva de una situación es datos legítimos que merecen peso significativo en tus decisiones, incluso cuando no puedes probar objetivamente lo que sientes. Maquiavel comprendía que la intuición es sabiduría acumulada que opera por debajo del nivel consciente, procesando patrones que la mente racional aún no ha articulado claramente. Cuando algo se siente profundamente incorrecto en una relación pero no puedes señalar evidencia específica que justifique esa sensación, la mayoría de las personas descarta su intuición a favor de explicaciones racionales que la otra persona ofrece. El manipulador cuenta con esta invalidación de la intuición, ofreciendo narrativas alternativas plausibles que hacen que tu incomodidad parezca irracional, esperando que valores su versión de los eventos sobre tu propia experiencia visceral. Desarrollar este rasgo requiere hacer un inventario honesto de todas las veces en tu pasado que ignoraste tu intuición porque no tenías prueba suficiente y luego descubriste que tu primera impresión era correcta. Maquiavel enseñaba que la experiencia es el mejor maestro, y cuando revisas tu historia personal, probablemente encontrarás un patrón claro. Las veces que confiaste en tu instinto incluso sin evidencia objetiva, generalmente terminaste protegido, mientras que las veces que racionalizaste ignorar señales de advertencia porque no podías probarlas, terminaste herido. Esta revisión histórica no es para cultivar culpa, sino para construir confianza empírica en tu capacidad de detectar patrones y dinámicas problemáticas, incluso antes de poder articularlos claramente. Tu cuerpo sabe antes de que tu mente pueda explicar, y aprender a honrar esa sabiduría somática es esencial. La práctica concreta de este rasgo implica crear una regla personal inquebrantable. Cuando hay discrepancia entre lo que alguien dice y lo que tu cuerpo está registrando, confías en tu cuerpo. Maquiavel observó que los animales sobreviven confiando en sus instintos sobre evidencia racional y que los humanos que ignoran sus instintos en favor de lo que socialmente deberían sentir se vuelven vulnerables de maneras que los animales nunca serían. Si alguien te dice que te ama pero tu estómago se contrae cada vez que están juntos, esa contracción es información más valiosa que las palabras. Si alguien insiste en que estás malinterpretando sus acciones, pero tu sistema nervioso entra en alerta cada vez que interactúas, ese estado de alerta es datos que merecen respeto. Dejas de priorizar explicaciones racionales sobre experiencia vivida, y en ese cambio de prioridad, reclamas el poder de definir tu propia realidad. Lo que hace este rasgo particularmente efectivo contra manipulación es que elimina la herramienta del gaslighting completamente. Maquiavel comprendía que quien controla la narrativa de lo que sucedió controla efectivamente las consecuencias y que la batalla por la definición de realidad es donde se ganan o pierden las guerras de poder interpersonal. Cuando un manipulador te dice «eso nunca sucedió», estás exagerando,
eres demasiado sensible, lo estás recordando mal. Y tú respondes internamente con certeza tranquila, confío en mi percepción de lo que experimenté. El juego termina. El manipulador puede continuar insistiendo en su versión, pero sin tu duda colaboradora, sin tu disposición a cuestionar tu propia cordura, sus palabras simplemente rebotan sin causar la confusión que necesitan para funcionar. El obstáculo principal en el desarrollo de este rasgo es el condicionamiento social que enseña especialmente a ciertos grupos, particularmente a las mujeres, que sus percepciones emocionales son inherentemente poco confiables, que están siendo dramáticas, que necesitan evidencia objetiva antes de confiar en lo que sienten. Maquiavel desafiaría este condicionamiento directamente, argumentando que quien puede hacer que dudes de tu propia percepción tiene poder absoluto sobre ti. Porque una vez que has internalizado la duda sobre tus propios sentidos, defenderás las narrativas de tu manipulador más fervientemente que cualquier abogado externo podría hacerlo. Desmantelar este condicionamiento requiere rebelarte conscientemente contra la voz interna que minimiza tu experiencia, que exige pruebas forenses antes de confiar en tu incomodidad, que prioriza mantener la paz sobre honrar tu verdad. La integración completa de este rasgo se manifiesta cuando alguien puede decirte con toda la confianza del mundo que estás equivocado sobre lo que experimentaste, y tú puedes responder con calma total: está bien que lo veas diferente, yo confío en mi percepción, sin necesitar convencerlo ni colapsar en duda. Maquiavel escribió que el hombre libre es aquel que no necesita la validación del mundo para conocer su propia verdad. Y en relaciones personales, esta libertad de confiar en ti mismo sobre todas las narrativas externas es la liberación definitiva. No significa que seas infalible o que nunca malinterpretes situaciones. Significa que valoras tu experiencia subjetiva lo suficiente como para actuar basado en ella, y si ocasionalmente estás equivocado, preferirás ese error a la alternativa de vivir constantemente cuestionando tu propia cordura porque alguien más insiste en que tu realidad no es real. El noveno y último rasgo que te hace verdaderamente inmanipulable es la comprensión profunda de que proteger tu energía y paz mental es responsabilidad tuya, no de otros, y que establecer consecuencias por violaciones de límites no te convierte en persona cruel, sino en alguien con dignidad. Maquiavel observó que el príncipe que esperaba que sus súbditos respetaran sus decretos sin nunca aplicar consecuencias por desobediencia era rápidamente ignorado y eventualmente derrocado, mientras que aquel que establecía claramente las consecuencias y las aplicaba consistentemente era respetado incluso por aquellos que no lo amaban. Esta misma mecánica opera en todas las relaciones humanas. Los límites sin consecuencias son sugerencias, y las sugerencias son ignoradas por cualquiera con interés en violarlas. Desarrollar la capacidad de aplicar consecuencias tranquilas pero firmes cuando tus límites son cruzados es quizás el acto final de autorrecuperación del poder personal que la manipulación te había quitado. Las consecuencias efectivas no son actos de venganza emocional ni castigos diseñados para herir, sino simplemente el retiro natural de acceso, energía o relación cuando alguien demuestra que no puede o no quiere respetar tus límites. Maquiavel comprendía que la amenaza de consecuencia es más poderosa que la consecuencia misma, solo si quien amenaza está genuinamente dispuesto a ejecutar, porque las amenazas vacías no solo fallan en modificar comportamiento, sino que entrenan a otros a ignorar tus límites, sabiendo que no habrá precio real que pagar. En relaciones personales, esto se manifiesta cuando dices: si vuelve a suceder X, haré Y. Y cuando X sucede nuevamente, realmente haces Y,
sin drama, sin renegociación, sin darle una oportunidad más que se convierte en oportunidades infinitas. La consistencia entre tus palabras y acciones es lo que construye respeto y lo que eventualmente filtra a quienes no pueden honrar tus límites. Desarrollar este rasgo requiere superar el condicionamiento que iguala establecer consecuencias con ser malo, cruel o poco compasivo. Maquiavel argumentaría que la verdadera crueldad es permitir que patrones destructivos continúen sin intervención, condenando a ambas partes a un ciclo de sufrimiento interminable, mientras que establecer límites claros con consecuencias firmes es el acto más compasivo a largo plazo, porque crea la posibilidad de cambio genuino o al menos de separación saludable. Cuando permites violaciones repetidas de tus límites sin consecuencias, no solo te dañas a ti mismo, sino que entregas a la otra persona a convertirse en una versión peor de sí misma, alguien que aprendió que puede ignorar los límites ajenos sin precio. Las consecuencias son amor difícil cuando se aplican sin crueldad innecesaria, pero con firmeza absoluta. La práctica concreta de este rasgo comienza con identificar exactamente qué consecuencias estás dispuesto a aplicar por violaciones específicas de límites, y luego comunicar esas consecuencias clara y calmadamente antes de necesitar implementarlas. Maquiavel enseñaba que los decretos más respetados son aquellos comunicados públicamente con anticipación, no aquellos inventados en el calor del momento. En relaciones personales, esto significa que tienes conversaciones difíciles donde dices, valoro esta relación y necesito que X comportamiento cambie. Si continúa después de esta conversación, mi consecuencia será IQ. Y luego, cuando el comportamiento continúa inevitablemente porque el manipulador está probando si hablas en serio, implementas y exactamente como dijiste que lo harías. La mayoría de las personas fallan aquí, ofreciendo advertencias infinitas que erosionan completamente su credibilidad. Lo que hace este rasgo, el componente final de inmunidad a manipulación, es que cierra la brecha entre saber qué deberías hacer y realmente hacerlo. Maquiavel observó que muchos príncipes conocían la estrategia correcta, pero fallaban en la ejecución debido a emociones que los paralizaban en el momento decisivo, y que el conocimiento sin acción es completamente inútil. Puedes tener claridad de valores, independencia emocional, capacidad de observación aguda, tolerancia a incomodidad, ausencia de necesidad de justificarte, habilidad para nombrar manipulación, disposición a perder relaciones y confianza en tu percepción. Pero si no puedes aplicar consecuencias reales cuando tus límites son violados, todos esos otros rasgos son teóricos. La acción es donde la teoría se encuentra con la realidad, y la aplicación de consecuencias es la acción que finalmente comunica que no eres manipulable. El obstáculo emocional más grande aquí es generalmente la culpa anticipada de herir a alguien al aplicar consecuencias, especialmente si esa persona responde con victimización dramática o acusaciones de crueldad. Maquiavel te recordaría que quien viola tus límites, después de haber sido advertido, claramente está eligiendo las consecuencias por su propio comportamiento. No eres tú quien se las está haciendo, sino que son el resultado natural de sus decisiones. Esta distinción es crucial. No estás castigando, simplemente estás manteniendo la integridad de tu palabra y protegiendo tu bienestar de alguien que demostró que su comportamiento es más importante que tu comodidad. La culpa que sientes es residuo de condicionamiento que te enseñó que protegerte es egoísmo, cuando en realidad el egoísmo sería esperar que otros toleren comportamiento dañino indefinidamente sin consecuencias. La integración completa de este rasgo se manifiesta cuando puedes aplicar consecuencias con la serenidad de quien está ejecutando un plan premeditado.
no con la emocionalidad de quien está reaccionando impulsivamente. Maquiavel escribió que las acciones más efectivas son aquellas que se sienten inevitables en lugar de emocionales, porque la inevitabilidad transmite que esto no es negociable, no es un arrebato temporal que pasará si se aplica suficiente presión. Cuando le dices a alguien, te dije que si X sucedía haría Y X sucedió, así que ahora estoy haciendo Y, con un tono que comunica que esto es simplemente consecuencia lógica, no drama emocional. Estableces un nivel de seriedad que los manipuladores finalmente respetan o al menos reconocen como barrera que no pueden cruzar. Y en ese reconocimiento, en ese momento donde finalmente entienden que tus límites no son negociables, te conviertes en alguien completamente imposible de manipular, porque el manipulador necesita acceso, y tú acabas de demostrar que estás dispuesto a cortar ese acceso cuando se abusa de él. Estos 9 rasgos no son cualidades que se adquieren en un curso de fin de semana ni se adoptan superficialmente como estrategias de autoayuda. Son transformaciones profundas del carácter que requieren años de práctica consciente, múltiples fracasos instructivos y un compromiso inquebrantable con la verdad sobre ti mismo y sobre la naturaleza humana. Maquiavel nunca prometió caminos fáciles hacia el poder personal, solo caminos efectivos, y la efectividad casi siempre pasa por territorios incómodos donde debes despojarte de ilusiones reconfortantes sobre cómo funciona el mundo y sobre quién has sido hasta ahora. La persona que eras antes de desarrollar estos rasgos probablemente era más agradable socialmente, más fácil de complacer, menos problemática en grupos que valoran la armonía superficial sobre la autenticidad profunda, pero también era infinitamente más vulnerable a ser moldeada por agendas ajenas y utilizada como instrumento de propósitos que nunca fueron los suyos. La ironía hermosa de este proceso de transformación es que mientras te vuelves más difícil de manipular, simultáneamente te vuelves más fácil de amar genuinamente, porque finalmente estás ofreciendo tu esencia real en lugar de una versión performática diseñada para obtener aprobación. Maquiavel entendía que la autenticidad tiene un costo social inmediato, pero ganancias relacionales a largo plazo que sobrepasan cualquier beneficio de la complacencia estratégica. Las relaciones que pierdes en el camino hacia la inmanipulabilidad son precisamente aquellas que requerían tu traición personal para sostenerse. Y aunque duele soltarlas, especialmente cuando tienen historia significativa, ese dolor es infinitamente preferible al sufrimiento crónico de vivir perpetuamente disfrazado. Lo que descubres del otro lado de esas pérdidas es un círculo relacional mucho más pequeño, pero incomparablemente más rico, compuesto por personas que te valoran por quien eres, no por lo que pueden extraer de tu complacencia. El camino hacia estos rasgos no es lineal, ni está libre de retrocesos temporales, porque desmantelar condicionamiento de toda una vida mientras simultáneamente construyes estructuras psicológicas completamente nuevas es trabajo que se mide en años, no en meses. Maquiavel reconocía que la transformación profunda del carácter es quizás la empresa más difícil que un ser humano puede emprender, mucho más desafiante que cualquier conquista externa, porque requiere enfrentarse diariamente con tus propias contradicciones, cobardías y racionalizaciones, sin el consuelo de culpar a circunstancias externas. Habrá días donde cedas en límites que juraste mantener, donde te justifiques excesivamente por miedo a la desaprobación, donde ignores señales de manipulación obvias, porque la alternativa de actuar sobre ellas es demasiado dolorosa en ese momento específico. Estos retrocesos no son fracasos, sino información sobre qué aspectos de tu desarrollo requieren más atención.
Y la persona que se levanta de un retroceso con nueva comprensión es más fuerte que aquella que nunca tropezó. Lo que hace que vale la pena cada momento incómodo de este proceso es la libertad profunda que emerge cuando finalmente vives según tus propios términos, cuando tus decisiones reflejan tus valores auténticos en lugar de un collage de expectativas internalizadas de todos los que alguna vez tuvieron opiniones sobre cómo debería ser. Maquiavel escribió que el hombre verdaderamente libre es aquel que ha roto las cadenas invisibles que la sociedad coloca en la mente, y aunque nunca llamó a esto felicidad en el sentido convencional, sí reconoció que es la condición necesaria para cualquier forma de satisfacción genuina con la propia vida. Cuando nadie puede manipularte, cuando tus límites son firmes pero no rígidos, cuando confías en tu percepción, cuando estás dispuesto a estar solo antes que acompañado tóxicamente, cuando aplicas consecuencias por violaciones de tu dignidad, alcanzas un estado de autosuficiencia emocional que ninguna circunstancia externa puede quitarte porque está construido sobre roca interna, no sobre arena de validación ajena. Cada persona que lee estas palabras enfrentará una decisión en los días siguientes: permitir que esta información se convierta en conocimiento pasivo que se discute intelectualmente, pero nunca se implementa realmente, o usarla como mapa hacia territorio desconocido donde tu vida puede ser radicalmente diferente de lo que ha sido hasta ahora. Maquiavel diría que el conocimiento sin aplicación es entretenimiento, no transformación, y que la única medida real de haber comprendido estos principios es si tu comportamiento cambia en las situaciones exactas donde antes eras vulnerable. Así que la pregunta que queda resonando no es si estos rasgos suenan lógicos o deseables en abstracto, sino si estás genuinamente dispuesto a hacer el trabajo incómodo de desarrollarlos, incluso cuando ese trabajo te cueste relaciones actuales, te enfrente con partes de ti mismo que has evitado, te exija soltar identidades que has mantenido durante décadas solo porque eran familiares. Si tu respuesta honesta es sí, entonces acabas de dar el primer paso hacia una forma de existir completamente diferente, donde finalmente eres autor de tu propia historia, en lugar de personaje secundario en narrativas que otros escribieron para ti. Si encontraste valor en este recorrido y sientes que algo resonó profundamente, ese impulso de compartirlo con alguien más es exactamente el tipo de acción que expande círculos de conciencia. Así que considera dejar tu huella aquí, contribuir con tu perspectiva, suscribirte a este espacio donde continuaremos explorando la mecánica real del poder personal, despojada de fantasías reconfortantes pero inútiles.